Grabar ahora. Porque además, perdona Eduardo, además, claro, junto con la presentación que le vamos a enviar a todos los participantes, también esto va a quedar grabado en la web de FedeTour para que toda la industria pueda acceder a ello. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, voy a comenzar. Mérito del tiempo también y gracias también por el interés. El tema que les traigo hoy día principalmente es un tema que a mí me apasiona. Yo llevo varios años trabajando en esto. Eh, Me gusta mucho que haya tanta gente interesada porque cuando esto partió era todo pies, patas para arriba, como se dice. Así que ahora está mucho más ordenado, hay apoyo gubernamental del sector privado también. Así que lo que les voy a presentar es, este es el índice de contenidos, ¿ya? Aquí vamos a hacer una rápida mirada sobre el enfoque hacia el turismo energéticamente sostenible, ¿ya? Las problemáticas también que están asociadas al tema energético, un autodiagnóstico para el sector, qué es lo que tenemos que pensar primero antes de implementar esto, eh, un esquema del flujo de implementación de estos proyectos, los beneficios que conlleva, las oportunidades también en el sector turístico y también vamos a dar una mirada sobre los tipos de fuentes de energía, que es algo que creo que es interesante saber qué es lo que pasa desde el enchufe hacia adentro, o sea, mirándolo desde, desde los cables, ¿cierto? Hacia las centrales de generación, porque electrificar, porque la energía eléctrica se está volviendo cada vez más limpia. Y posteriormente vamos a finalizar con algo más técnico, que es la parte de generación ciudadana. Ya vamos a hacer un dimensionamiento simple, vamos a comentar sobre los tipos de sistemas fotovoltaicos y también algo que es importante también el tema de reducción de emisiones, o sea, cómo podemos calcular si implementamos un sistema fotovoltaico, la reducción de emisiones que tenemos con un sistema de autogeneración. Y finalmente mostrar algunos enlaces de material de apoyo. Eh, yo quise poner esta imagen en el fondo más allá de todo lo que es la infraestructura, ¿cierto? Porque todo lo que es turismo tiene una cantidad de infraestructura, ¿cierto? Hotelería, transporte, lo que conlleva, pero principalmente el turista lo que quiere es, llegar a un lugar, ¿cierto? A un paraje, conocer, ¿ya? Yo actualmente, por ejemplo, me encuentro en Barcelona, ¿ya? Y eso implica traer maletas, ¿cierto? Desplazarte, hoteles y toda la cadena que está conectada en torno a eso. Entonces, se ocupa mucha energía ya para poder trasladar a una persona y para poder atenderlo. Por lo tanto, es un dolor bastante importante lo que es la energía, ya sea el gas, la electricidad. Por lo tanto, y esto también conlleva problemas medioambientales, en este caso aquí solamente por graficar algunos, el tema de la calefacción, ¿cierto? Con leña, ya sea, yo sé que uno de los usos más comunes en el sur de Chile es el uso de calefacción con leña, ¿cierto? Se está promoviendo el tema de la leña seca, pero también es de dónde viene. Eh, eh, Esta fuente energética primaria. ¿Ya? Entonces, hay un problema principalmente con las talas ilegales de bosque nativo, que es algo que es muy importante que lo sepamos y que busquemos alternativas para ello. Otro asunto son el aumento de las zonas saturadas, que principalmente esto, todos somos partícipes de esto, no solamente el sector turístico, pero eh, hay un aumento, ¿cierto?, del uso de leña y por lo tanto hay este efecto, digámoslo así, de estas nubes, uno queda con olor a humos prácticamente en invierno en algunas ciudades, así que eso eh, sumado al tema de enfermedades respiratorias es un gran problema. Lo otro es, aquí hay una pequeña radiografía, esto es un balance del año 2019, obviamente el Ministerio
energía va actualizando estos balances. Esto es para que se hagan una idea de cómo de norte a sur, desde Arica a Magallanes, de cómo se distribuye y cómo son las fuentes primarias de energía que consume la gente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en la zona de Arica y Parinacota podemos tener un consumo muy intensivo de diésel, gasolina, ¿ya? Y en el sur tenemos un consumo de biomasa, ¿cierto? Que era lo que yo señalaba anteriormente. Y ya está un poco más balanceado en la región metropolitana, ¿cierto? Pero porque también tenemos otro tipo de fuentes energéticas. En este caso, en la zona central, vamos a ver luego en una gráfica los costos de la energía eléctrica, que son bastante grandes, ya están aumentando, ¿cierto? Cada vez más y se vuelven un peso importante dentro de los costos de las fuentes energéticas primarias. También, y esto lo señalaba, que el costo de la energía, ¿cierto? El kilowatt hora, ¿cierto? En distintas zonas del país, principalmente en la zona sur, tiene un costo bastante elevado por diversos motivos, ¿ya? Hay límites de transmisión, ¿cierto? Desde una cierta zona hacia el sur, ¿ya? También hay todo el tema del pago y remuneración de post pandemia, ¿ya? Que eso se viene arrastrando también, así que es algo que nos va a afectar sí o sí en nuestra cuenta de la luz, ¿ya? De la energía eléctrica. Entonces, antes de esto era para ejemplificar los problemas en los que estamos inmersos, no solamente en el sector turístico, pero para que ustedes puedan ver una pequeña radiografía de esto. Y eh, antes de comenzar a implementar un sistema eh, energético de generación de energía, tenemos que irnos a la presentación anterior, ¿cierto?, de eficiencia energética, para ver si es que, y detectar si es que hay oportunidades de eficiencia energética, porque si no detectamos estas oportunidades, por ejemplo, cambio de ventanas, mejoramiento térmico, ¿cierto?, cierre, romper puentes térmicos, mejora envolvente, entre otros, etcétera, no vamos a estar haciendo un buen uso de la generación de energía. Por lo tanto, vamos a estar sobredimensionando un sistema que a lo mejor podríamos solucionar con una acción de eficiencia energética. Posteriormente, dentro de este cuestionario, de este checklist que uno hace, deberíamos entender qué tipo de energía requiero, si es eléctrica, ¿cierto? Si es calor, ¿ya? Si es gas u otro es para poder generar calor, ¿cierto? O es electricidad para algún uso de una máquina, ¿cierto? Entonces, entender qué es lo que necesito, ¿cierto? Cuánta energía requiero posteriormente de esas fuentes energéticas, de qué recurso dispongo, si tengo fuentes renovables, en este caso energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, otro tipo de energías, por ejemplo la geotermia o biomasa, algún residuo que se genere que yo pueda aprovechar para poder utilizarlo, entre otras fuentes energéticas. Eh, Creo que mencioné casi la mayoría, así que hay otros consumos energéticos, por ejemplo, incorporar también al turista, ¿cierto? A la persona que viaja, que se desplaza, cómo también podría reducir su huella y cómo también podríamos incorporarlo dentro de esta variable y esta ecuación energética. O sea, el turista vuela, ¿cierto? En un avión, se sube arriba de un autobús, viaja en un taxi o, bueno, se mueve en bicicleta, ¿cierto? Eh, qué es lo que hace este turista para llegar al lugar, ¿cierto? Eso, o cuando se va también. Entonces, cómo poder meterlo dentro de la ecuación, porque eso también es parte importante del sector. Dentro del flujo de implementación de proyectos, esto es un esquema bastante así, bueno, digámoslo así, que generó el AGIZ, que es un organismo que ha hecho mucha documentación, lo vamos a ver al final de esta presentación, es cuál sería el mapa mental que uno debería tener para poder implementar un sistema de generación energético, ¿cierto? Primero, una primera etapa de identificación de necesidades, como mencionamos anteriormente, el checklist.
eh, estimar estos potenciales resultados del proyecto, en el fondo es hacer una especie de análisis económico, ¿cierto? Puede ser un análisis muy simple o también puede ser algo más complejo donde involucre tasas de descuento, ¿cierto? O financiamiento, ¿ya? Eh, llevarlo al papel, ¿cierto? Y hacer esta estimación que es necesaria para saber si las cuentas me salen, ¿cierto? Si hago una inversión, ¿cómo va a ser la reducción de los costos asociados a esta inversión? Posteriormente, ¿cuánto me va a costar una instalación, ya sea de cualquier tipo, ¿cierto? Consultar a proveedores, instaladores, especialistas, técnicos, que puedan entregar una cotización que sea razonable, ¿cierto? Dentro de los plazos o las garantías adecuadas y poder en una siguiente etapa evaluarlas y compararlas, ¿ya? Para ver cuál es la que me entrega un mejor rendimiento de esto. Eso es como lo básico hasta el punto de antes de comprar. Y posteriormente, bueno, vamos a ver luego en las líneas de financiamiento, ver si es que hay apoyos o subvenciones, ¿cierto? Ver si es que hay créditos, ¿cierto? Créditos blandos, créditos verdes que permitan hacer esta implementación o me conviene comprar, por ejemplo, la energía renovable en el techo de mi casa y que otro haga la inversión, que eso es un modelo de Energy Service Company que algunas empresas están ofreciendo. Para finalizar, obviamente, en la concreción y ya en la ejecución del proyecto. Hay que identificar que hay dos vectores energéticos que son importantes, ¿cierto? Uno es la electricidad y el otro es el calor. Que muchos cuando piensan en energías renovables piensan en electricidad solamente y el calor es uno de los, digámoslo así, de los consumos más grandes que uno tiene en una vivienda o en una empresa, en el caso del sector turístico. Porque el agua caliente, por ejemplo, es un súper tema donde yo diría que cuando uno sopesa la cuenta, digamos, de la electricidad versus lo que es el consumo de gas u otro tipo de fuentes para generar calor, pellets o leña o lo que sea, ¿cierto? Lo que se utilice para generar calor, son fuentes que tienen un valor bastante importante, por lo tanto la electricidad puede ser algo secundario, ¿cierto? Y a lo mejor deberíamos focalizarnos en el calor primero, antes que la electricidad. Eh, Solamente pensando, obviamente los negocios son todos distintos, así que hay que evaluarlos caso a caso. Bueno, voy a mencionar los beneficios, que obviamente yo creo que muchos de los que están aquí creo que los entienden muy bien o llegaron hasta aquí porque obviamente les interesa saber más de esto y cómo lo puedo implementar. Pero siempre es bueno repasarlo, ¿cierto? Uno, principalmente los ahorros de producción, y pues esto pasó rápido, de reducción de costos de energía, ¿cierto? Y también hay que considerar de que estos sistemas se pagan dentro de un ciclo de vida relativamente corto. O sea, cuando uno se compra una vivienda, ¿cierto? O se compra o arrienda un negocio, ¿cierto? Lo espera tener durante muchos años, ¿ya? Por lo tanto, estos sistemas se pagan solo con el ahorro. Por lo tanto, hay muy pocas cosas en la vida que se paguen solas, ¿ya? Así que eso hay que considerar mucho en este punto, ¿ya? Cuando uno toma una decisión, se paga en 5 años o en 7 años, eh, obviamente uno lo piensa si hace esa inversión, pero eh, también uno tiene que considerar que no muchas cosas en la vida se pagan solas. Eh, También asociado a esto, obviamente hay un tema de imagen, ¿cierto? Cuando uno elige, por ejemplo, un servicio u otro, también se fija en el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Si estoy eh, fomentando el uso de energía sustentable, ¿cierto? O veo que una empresa hace esta apuesta, obviamente me va a interesar mucho más que una empresa que no lo haga, ¿ya? Y aquí podemos entrar en una discusión de marketing, ¿cierto? De greenwashing, a veces que se dice, pero obviamente cuando uno hace los números, los puede demostrar, ¿ya? Y en este caso no es solamente greenwashing, sino que también es una acción directa con el medio ambiente, ¿ya? Si uno deja de utilizar
energía fósil. Aquí entran en juego también el tema de los sellos, que yo creo que son bastante relevantes en algunas industrias, e incluso calificaciones que puedan darle las plataformas, no sé, por mencionar algunas, Booking o Airbnb. Ay, perdón, parece que se compartió otra pantalla. Eh, ¿Qué pasó, Gabriel? No sé si... No, ya lo estábamos solucionando. Ahora puedes volver Ok, a compartir, Eduardo, disculpa. perfecto. No hay problema. Perfecto. Creo que lo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, Ok, Sí, gracias. ahí se sí, ahí ve. está perfecto. Bien. Bueno, pasando al tema también de los beneficios, son los impactos locales. Ya yo aquí pensé ponerle impactos sociales, pero creo que es mejor ponerle impactos locales, ¿ya? Con respecto al tema de a la contribución con el medio ambiente, principalmente, por ejemplo, con el ruido, ¿ya? La reducción de emisiones de gases y mayor resiliencia ante catástrofes. Lo digo porque yo vivo en Puerto Varas, por ejemplo, en el sur, y cuando se corta la energía eléctrica se empiezan a escuchar los generadores así a funcionar, ¿cierto? Entonces uno pensaría, oye, ¿por qué no pongo una batería para que no suene, ¿cierto? Porque también eso va en el confort también del pasajero, no sé, del usuario, y también no afecta a mis vecinos, ¿ya? Y el olor a combustible, ¿cierto? Y lo otro es que el combustible también lo tienes que cargar, ¿cierto? Tienes que ir a comprarlo y suministrarlo en tu generador. Así que eso yo diría que es un impacto muy de sensación, ya ¿cierto? El ruido y el olor, pero es algo bien importante, ¿ya? Para no afectar también a nuestro entorno. Mencionaba el tema de los sellos y también de los lineamientos, ya con respecto al tema de los objetivos de sostenibilidad. Muchos de estos, o sea, la generación de energía renovable cumple, si uno lo incorpora dentro del turismo, está, digamos, eh, sumando uno de estos cuadritos, ¿cierto?, aún más a la ecuación de los objetivos de sostenibilidad. O sea, la idea es poder tenerlos todos, ¿cierto? O tener la mayoría de los que nos involucran en el rubro. Dentro de las oportunidades, ¿ya? Pasando ya desde los beneficios a las oportunidades, aquí pongo una imagen esta es una imagen de la zona central de una planta fotovoltaica, donde estamos generando directamente para el autoconsumo, ¿ya? De una empresa, y tiene un beneficio directo, o sea, esto no se registra en el contador de la electricidad, sino que ingresa directamente a, a este lugar, digámoslo así, con esta energía. Esto es una planta relativamente grande, así que solamente es para ejemplificar. Eh, hay una idea de electrificar todo, ¿cierto? De llevar, ¿por qué puse una planta solar primero y después pongo un auto eléctrico? Es porque la tendencia del sector energético va hacia ir dejando de lado, ¿cierto? El tema de los combustibles fósiles, no solamente porque sea algo ecológicamente más correcto, ¿cierto? Sino que también porque es mucho más eficiente. O sea, imagínense un vehículo, cuando ustedes cargan combustible, casi un tercio de ese combustible se utiliza para el movimiento y el resto es un residuo, ¿cierto? Es calor, ¿ya? Las máquinas de combustión son tremendamente ineficientes versus una batería eléctrica con un motor eléctrico que tiene una eficiencia bastante alta, sobre el 90% y más, ¿ya? Así que competitivamente hablando, la electricidad es mucho más eficiente en la electromovilidad. Y la electromovilidad la tenemos en todos lados, o sea, no es algo de ahora con un auto eléctrico, sino que el metro, por ejemplo, o sea, si ustedes viajaron en metro al lugar donde están ahora, eh, pensando un poco en Santiago, o alguien viajó en tren ya en el Merval, en Valparaíso, ¿cierto? Bueno, ahora se está implementando en el sur algunos trayectos. eh,
uno está viajando en un vehículo eléctrico, ¿ya? Así que no es solamente un auto con batería, ¿cierto? Sino que también los troles, los vehículos eléctricos también reducen la huella. Una bicicleta eléctrica también podría estar dentro de esta ecuación. Eh, Quise poner desde el otro lado el tema de los buses y los taxis, que es una línea también que está creciendo porque está siendo cada vez más rentable la implementación de taxis eléctricos debido a los costos de reducción de costo de combustible. Así que también es importante en el sector turístico ver esto, de cómo llegan las personas a los distintos lugares, ¿ya? Dentro de las oportunidades también están lo que es la aerotermia, lo que es son las bombas de calor, ¿ya? Que principalmente es una especie de utilizar el ambiente, ¿cierto? Como un amigo para poder calefaccionar o enfriar, ¿cierto? Los lugares, ¿ya? Las bombas de calor principalmente lo que hacen es aprovechar una ventaja térmica del aire, ¿cierto? Yo siempre lo trato de graficar como una especie de refrigerador inverso, ¿cierto? Cuando uno quiere, por ejemplo, la parte de atrás del refrigerador siempre está más caliente, ¿ya? Depende obviamente del diseño del refrigerador, pero tiene una zona fría que es la parte interior y una zona caliente afuera. Entonces, en este caso, nosotros aprovechamos, a través de esta bomba de calor, aprovechamos la parte caliente, ¿cierto? Y la parte fría, eh, digamos, está en la parte exterior, ¿ya? Así que es un proceso termodinámico donde aprovechamos el ambiente y tenemos que incorporar un poco de energía eléctrica para poder hacer el trabajo, ¿ya? De ese intercambio térmico, ¿ya? Así que esto está desde el lado de los consumos hacia la electrificación de la calefacción. Esto yo creo que lo han visto en muchos lugares, en los edificios a veces se ven estos bombas de calor aerotérmicas, así que un poco para que los identifiquen. Tienen muchas ventajas. Yo no me voy a detener en sus ventajas y en el detalle de cómo calcularlos, pero quiero que quede una idea clara de las oportunidades. También hay bombas de calor geotérmicas, que así como nosotros aprovechamos el aire, ¿cierto? También está la posibilidad de aprovechar la diferencia térmica que tiene bajo la superficie del suelo, ¿cierto? Cuando uno empieza a excavar, por ejemplo, ya a 20 metros de profundidad, como sale aquí en este slide, pero a veces se alcanza a menos distancia, dependiendo de si uno está en una zona a lo mejor donde tiene geotermia, no sé, de volcanes o por el agua, a lo mejor uno podría aprovechar esa temperatura, ¿cierto? Para poder hacer un intercambio de calor del medio, en este caso el suelo ahora, ¿ya? A través de una bomba de calor geotérmica, ¿ya? Esto es para que vayan pensando algunas opciones. En muchos lugares, si uno hace una excavación, de hecho en muchos hogares, ¿ya? Se hacen bombas geotérmicas porque funcionan bastante bien, ¿ya? Eh, este intercambio térmico con el suelo. Em, ya me estoy acercando un poco más hacia el foco de donde vamos a profundizar un poco más hacia los sistemas solares. Quiero diferenciar, obviamente, porque siempre hay una confusión de, oye, ¿eso es un sistema solar para calentar agua o para generar electricidad, ¿cierto? Entonces, me gustaría mostrar estas fotos, obviamente. Esto es un sistema heat pipe, que es un tubo al vacío que tiene una aleta que recibe los rayos del sol, ¿cierto? Y calienta un fluido, ¿ya? En algunos casos es directamente agua, ¿ya? O es un aceite, ¿ya? Que lo que hace es transferir ese calor hacia una tubería que está en la parte superior, ¿ya? Se ponen en esa posición para que el calor, eh, digamos, tienda a subir, ¿cierto? En este fluido, así que calienta la parte alta del agua, ¿ya? En este caso, este es un sistema sin estanque arriba, ¿cierto? El estanque se encuentra en otro lugar, ¿ya? Lo podemos ver en esta... A ver, dame un momento. Em, ¿Me ven o no? Es que estoy tratando de ocultar una parte de acá.
Ya, ahora sí. Pero lo eh, vemos acá, Eduardo, no te preocupes. Perfecto, ya. Quería, sí, es que me tapaba un poco el Zoom, el esquema que tengo aquí. La barra de Eh, herramientas, sí. sí, mira, yo me quiero detener un poquito aquí porque yo sé que este esquema puede ser muy simple y uno dice, ah, mira, un dibujo donde está el sistema térmico, pero tiene una pequeña diferencia el sistema de arriba con el de abajo, ¿ya? Y es porque hay dos estanques, ¿ya? Esto es lo más común, el que está arriba, ¿cierto? El sistema térmico con un solo estanque es lo que más se vende, ¿ya? Pero hay una particularidad aquí en Europa, por ejemplo, que estos esquemas están prohibidos, ¿ya? Sino que ellos prefieren utilizar un doble estanque, ¿ya? Y esto tiene una explicación principalmente en el aprovechamiento térmico, solar térmico, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, pongo un califón como un sistema auxiliar, como en el caso de arriba, ¿cierto? Y lo pongo inmediatamente después de la salida del agua caliente, ¿ya? Estaría desaprovechando como estaría desaprovechando un poco el potencial térmico que tengo del agua, ¿ya? En el caso de abajo, el sistema auxiliar se conecta a un estanque auxiliar, ¿ya? Y eso tiene una ventaja, obviamente, de separar porque yo aprovecho mejor el sistema solar térmico, ¿ya? Me quise detener en esto y puede ser a lo mejor una obviedad o algo muy así como, "Oh, esto me cuesta y es técnico", pero digo que a la hora de comprar un sistema de agua caliente sanitaria, uno debería mirar estas cosas, ¿ya? Del diseño que se haga, porque si hace uno pequeñito a lo mejor para una vivienda o una cabaña, por ejemplo, puede ser que el de arriba te funcione, ¿ya? Pero cuando tú haces algo para un hotel, ¿cierto? Más grande, o para un sistema, no sé, un restaurante o algo donde se requiera más agua, es muy probable de que el de abajo tenga un mejor rendimiento, ¿ya? Así que eso yo creo que es importante mirarlo. Estos slides van a quedar disponibles, así que eh, bueno, y estaba mostrando los heat pipe, pero ¿qué pasa si hay granizo? Ya siempre me preguntan, por ejemplo, mi padre en Rancagua tiene mi familia tiene un sistema heat pipe y una vez granizó y se rompieron algunos tubos, ¿ya? Entonces, esos tubos al vacío es un tubo de vidrio, ¿cierto? Que si le cae un granizo se rompe, ¿cierto? Pueden ser granizo de nieve, ¿cierto? O granizo más duros de piedra, ¿cierto? ¿Ya? Así que eh, hay otros sistemas de solares, que son los colectores solares planos, ¿ya? Que son mucho más resistentes a impacto, ¿ya? Que tienen un cristal que aguanta un proyectil, ¿cierto? Un granizo. Por lo tanto, estos sistemas también son bastante buenos, ¿ya? Pero tienen un rendimiento un poquito más bajo que el que mostraba al principio, pero son muy robustos, ¿ya? Así que creo que es importante también considerar estos tipos de tecnología en algunas zonas, porque Chile es bastante diverso, ¿cierto? Y en la medida que vamos subiendo la montaña, se va poniendo más dura la lluvia, ¿cierto? Y la nieve, y se puede transformar incluso en un granizo, así que para que no pierdan la inversión que hicieron. Y en muchos lugares se utilizan piscinas, ¿ya? Así que si uno se pone a calentar piscinas con gas, ¿ya? Es una gran aberración, ¿ya? Porque están liberando toda esa energía al ambiente. Entonces, existen sistemas mucho más baratos, que son una especie de planta, ¿ya? De tubería negra, ¿ya? Que están pegadas, ¿cierto? A través de un sistema de tuberías que permitirían recircular el agua de la piscina por ahí mismo, directamente, y poder elevar la temperatura de una piscina. Estas son inversiones bastante más bajas que las que mostraba anteriormente en agua caliente y podrían generar bastantes ahorros, ¿ya? En generación de energía. Y quise poner este slide porque yo creo que a muchos de ustedes a lo mejor se han preguntado, dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer más sostenible viajar? ¿Ya? Yo me topé con esto el año pasado, con los combustibles, los SAF, que le llaman, que son combustibles sostenibles de avión. Tú, si recorres una distancia enorme, por ejemplo, si viajas a Europa,
en un viaje a Europa, por ejemplo, pensando un poco en un consumo promedio, es prácticamente la cantidad de emisiones que se genera en ese viaje de América a Europa, es prácticamente el consumo energético de una casa, un año, ¿ya? O sea, para que sepan un poco de cómo impactamos en un viaje en un avión. Entonces, lo que se está produciendo en el mercado, hay una escasez de estos combustibles sostenibles de avión. En el año 2025 se espera que se esté produciendo un 2% de estos combustibles, en 2030 un 5% y hasta el 2050 un 63%. Eso es una estimación, digamos, podría ser, ojalá que sea más, dado que hay dos fuentes que se están utilizando para esto. Uno es biojet, que son biocombustibles eh, avanzados que le llaman, que son en base a plantas, ¿ya? Y lo otro es combustible en base a hidrógeno, ¿ya? Ahí hay que considerar que el hidrógeno toma un rol bastante importante en la aviónica, todo lo que es transporte aéreo, puede ser un vector muy, muy relevante para la reducción de emisiones, ¿ya? Esto lo quise tocar no solamente como generación, ¿cierto? Sino que también dentro de este turismo energéticamente sostenible. ¿De dónde proviene mi energía eléctrica? No sé si voy bien con el tiempo, Gabriel, o ojalá que los últimos... Sí, ¿Sí? sí, son 20 para la 11 ya, pero Vale, va sí, bien. voy a aprovechar de respirar un poquito y tomar agua. Bueno, quise detenerme aquí porque muchos enchufan las cosas, ¿cierto? Uno enchufa no sé, un motor en la red eléctrica o enciende la luz, ¿cierto? O utiliza esa energía para alguna actividad, pero uno no sabe de dónde viene la energía eléctrica, obviamente le enchufa hacia atrás, y uno debería saberlo, ¿cierto? Porque si la matriz es mucho más sostenible, obviamente voy a tender a utilizar más energía eléctrica para mis consumos, ¿cierto? Y obviamente que tiene que ser económicamente viable, ¿ya? Entonces, en este caso, me gustaría hacer como un pequeño resumen de dónde proviene nuestra energía en Chile. En Chile tenemos tres sistemas eléctricos, ¿ya? Está el sistema eléctrico nacional, que antiguamente era el SIC y el SINC, que estaba dividido en dos, y ahora va desde Arica hasta Palena, ¿ya? El CEN, ¿ya? O sea, de Arica, perdón, hasta la región de los lagos, ¿ya? También incluyendo Chiloé, porque hay una línea de transmisión que pasa por el canal del Chacao, así que eso también es el sistema eléctrico nacional. Creo que este dibujo no lo contempla, pero sí, Chiloé también es parte de ese sistema. Está el sistema eléctrico de Aysén y el sistema eléctrico de Magallanes, ¿ya? Que esto se le llama sistemas medianos, ¿ya? Estos sistemas no están interconectados, el CEN, el SEA y el SEM, que no tienen líneas, ¿cierto?, entre sí, por lo tanto tienen sus propias fuentes de generación. Entonces, no es lo mismo consumir en el CEN, ¿cierto?, que consumir en el SEA o el SEM, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque todos los análisis que vamos a hacer ahora van a ser para la mayoría gran parte de la población que vive en esta zona, ¿cierto? En el CEN, pero en Aysén, por ejemplo, tienen una parte diésel, ¿cierto? Tienen generación diésel, en Magallanes también, por lo tanto, la huella de carbono sube, ¿ya? En esa zona, ¿ya? Eso es importante identificarlo. Un poco un mapa, esto es un diagrama Sankey de dónde viene la energía, ¿cierto? En los distintos sectores, ¿ya? Me gustaría que se fijen aquí a la izquierda, donde están las fuentes, ¿cierto? Petróleo, biomasa, carbón, gas natural, energía hídrica, solar, eólica, de cómo contribuyen de la oferta total de energía, ¿ya? Y fíjense cómo compite el petróleo con la electricidad en cuanto a la energía, y prácticamente la energía total disponible es principalmente el petróleo, ¿ya? Y la electricidad en una menor medida,
¿ya? Así que un poco para que nos hagamos una idea de que el sector industrial y del transporte se llevan la mayor parte del consumo energético a nivel nacional, y después vienen los sectores donde el sector turismo, por ejemplo, estaría en el tercer sector que más consume, ¿ya? El sector turístico residencial también, el sector público, ¿ya? Eh, y ya los sistemas de autoconsumo y los energéticos son muy, muy pequeños. Las centrales térmicas, principalmente en Chile, son centrales de ciclo combinado, ya que se encuentran en algunas zonas, ya que le llaman comúnmente zonas de sacrificio. Ya eso no quiero entrar en ninguna discusión y materia política al respecto, pero son necesarias para que opere técnicamente el sistema. O sea, las energías renovables no podrían existir si no hubiera un sistema, una central que sea flexible, ¿ya? En este caso, el gas le da esa flexibilidad para que pueda entrar la energía solar y la energía eólica, ¿ya? Así que eso se está mejorando porque a la medida que entra más almacenamiento energético, puedo ir apagando centrales térmicas, porque esa flexibilidad ahora lo estoy haciendo a través de baterías, ¿ya? O de hidrógeno, como algunos les gustaría, ¿cierto? Como que les gustaría que fuera más hidrógeno, ¿cierto? Y menos centrales térmicas. La segunda fuente, digámoslo así, como en orden un poco de importancia de cuáles son las más relevantes en el sistema eléctrico nacional, son las centrales hidroeléctricas. Dentro de ellas hay por lo menos una clasificación de tres centrales, de tres tipos de centrales. Están las centrales de embalse, ¿cierto? Que son las que inunda una gran cantidad de hectáreas, ¿cierto? Para poder acumular esta agua y poder aprovecharla eh, en, del- en distintas estaciones del año. Las centrales de pasada, ¿cierto? Está, por ejemplo, en la foto de una central de pasada, que es una central que está en un río, ¿cierto? Que aprovecha el caudal de este río. Y están las centrales de microgeneración, que son centrales ya más puntuales. Quería mencionar esto porque en algunos sectores de Chile, principalmente en el sur, hay potenciales caídas, ¿cierto?, de agua, donde uno podría instalar microcentrales, ¿ya? Y que en algunas zonas sí hay un potencial bastante grande, ¿cierto? Puede ser que en el sur no haya tanto sol y está este potencial hídrico, ¿cierto?, que uno podría aprovechar para autogenerar. Las centrales eólicas que eh, tienen un impacto visual, digámoslo así, y acústico, digámoslo, bastante grande en las zonas aledañas. Eh, Son también, es la tercera fuente de generación más importante. Está la competencia entre la solar y la eólica ahora, porque obviamente la solar ya hay más potencia instalada y en algunas ocasiones la solar supera a la eólica en el sistema eléctrico nacional. Algunos me podrían corregir, obviamente, que son más especialistas en el estado actual de la materia. Eh, Así que después lo podemos dejar abierto el micrófono para discutir un poco más sobre el tema de las fuentes energéticas. Para que se hagan una idea, esto es una planta solar grande, ya una utility scale, que es importante para saber que de esa fracción eh, de energía me llega energía solar fotovoltaica a través del enchufe, ¿ya? Y no hay solamente energía fotovoltaica, que el proceso, en este caso, en la fotovoltaica, el proceso es el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Directamente genero energía eléctrica. Y las centrales termosolares, que en Chile tenemos una central termosolar que es de concentración solar, eso está en la región de Antofagasta, Cerro Dominador se llama. Tiene, los rayos solares apuntan hacia una torre central, ¿ya? Y el resto de la historia es una central térmica, ¿ya? O sea, la fuente de generación de energía es principalmente es todos los rayos solares que llegan a esta torre, ¿ya? A través de estos helióstatos que son espejos que van siguiendo el sol.
¿ya? Permiten calentar este punto y generar eh, un ciclo combinado, ¿ya? En algunos casos ciclo de aire o ciclo cerrado de agua, ¿ya? O de sales directamente, para poder a través de una turbina generar electricidad, ¿ya? Solamente lo pongo para también decir que esto está en nuestro sistema eléctrico nacional. Esto solamente para graficar. Se han hecho diversos estudios sobre energía undimotriz y mareomotriz. No hay centrales de generación de esto en Chile, solamente pilotos, pequeños pilotos y boyas también de medición, ¿ya? Eh, Creo que, bueno, como las otras tecnologías están mucho más maduras, la energía solar y la energía eólica, creo que hacen un poco inviable la implementación de estos proyectos en la medida que están interconectados al sistema, a los sistemas eléctricos. ¿Ya? O sea, es mucho más caro la inversión que hay que hacer para poder generar una cierta cantidad de megawatts o eléctricos con este tipo de conversión, pero quise exponerlo porque es una presentación general de generación. Y finalmente, dentro de todo este scope, de lo que está detrás del enchufe, están eh, un mercado muy grande potencial que está creciendo, que son las baterías eléctricas de almacenamiento, que en la medida que vayan creciendo la cantidad de baterías, ¿cierto? Que pueden estar al lado de una planta solar o pueden estar incluso en la ciudad o en algún punto sin ninguna fuente de generación, van a venir un poco a hacer este buffer entre la generación, ¿cierto? Que tenemos un excedente de energía durante el día, que lo podemos guardar y podemos aprovecharlo en horarios donde se puedan utilizar mejor y poder estabilizar los precios del mercado. En esta parte, ya haciendo toda esta mirada general de las centrales de generación de energía, eh, quiero hablar sobre la generación ciudadana, ¿ya? En este caso lo que son sistemas distribuidos, que son instalaciones fotovoltaicas bajo 300 kilowatts de potencia, ¿ya? Para autoconsumo, ¿ya? Esto está regulado y está normado en Chile, ¿ya? Tiene muchas iteraciones de las normas técnicas, ¿cierto? La Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene muchos pliegos, hay mucha información técnica de cómo implementar esto y hay muchas empresas ahora implementadoras de este tipo de proyectos. Estas son fotografías que yo tomé de algunas que están en el sur, pero hay un montón de instalaciones fotovoltaicas. Estas son grandes, relativamente, igual, a lo mejor para un tamaño de empresa que son, no sé, un grupo de cabañas, por ejemplo, o un hotel más pequeño. Puede ser que esto esté sobredimensionado para ese tipo de instalaciones. En este caso, eh, algunas de ellas son para lechería, por eso tomé fotografías de ellas. Em, Creo que este mapa grafica muy bien, no se está moviendo, ¿cierto? Porque esto es un PDF, pero en la presentación inicial esto muestra muy bien durante el año qué es lo que sucede, ¿ya? En este caso, aquí solamente estoy mostrando enero, pero a lo largo del año uno podría ver que la zona de radiación solar que hay en Chile es bastante buena, inclusive hasta la zona sur, ¿ya? Siempre con los colegas tratamos de compararnos en la zona sur con el sur de Alemania, ¿ya? En Puerto Varas, por ejemplo, tenemos una radiación solar muy cercana a la que es, a la zona sur, donde está Freiburg, por ejemplo, que es una zona que tiene un potencial solar más alto de Alemania. Por lo tanto, sí podría ser, dado la ecuación de los precios también y de los costos de inversión, podría ser una solución rentable. Eh, me distrae la cámara un poco de algunas personas, así que... eh, perdón. Bueno, ¿cómo funcionan los sistemas solares fotovoltaicos on-grid? ¿Ya? En este caso, aquí voy a mostrar en la primera parte, ¿ya? Uno puede ver cómo
durante el día, ¿cierto? A las 6, 7 de la mañana, ¿cierto? Cuando sale el sol, ¿ya? Empieza a generar energía eléctrica fotovoltaica. Por lo tanto, empiezo a aumentar la potencia, ¿cierto? En este caso, solar, hasta mediodía solar, que está entre las 12 y, perdón, entre las 1 y 2 de la tarde. ¿Ya? Uno tiene el sol prácticamente arriba, ¿ya? Y después va disminuyendo la potencia solar, ¿ya? Entonces, eso es este gráfico que estoy mostrando. En azul estoy mostrando lo que se autoconsumiría ya de esa energía. Y en amarillo sería el perfil de consumo de mi instalación. ¿Ya? Entonces, cuando yo instalo paneles solares, no tengo todo el día generación, ¿cierto? Y no tengo una generación plana. O sea, si yo tengo una instalación de 1 kilowatt, 2 kilowatts o 10 kilowatts, no es que esté generando esos 10 kilowatts todo el tiempo, ¿ya? Y eso es importante destacar porque depende de la radiación solar incidente sobre el plano fotovoltaico, ¿ya? Entonces, podríamos aprovechar una parte de esta energía para poder autoconsumirla. Si nosotros incorporamos dentro de este sistema una batería, ¿ya? Y el sistema está diseñado para incorporar baterías, podríamos aprovechar, por ejemplo, esta energía de excedente de inyección, podríamos aprovecharlo en algún horario de la noche, ¿ya? Porque a veces cuando tú tienes una tarifa diferenciada, una tarifa que también incorpora la potencia dentro de los cobros, ¿cierto? Una BT 4.3, 4.1, ¿cierto? Que uno podría aprovechar esa energía excedente en vez de inyectarla, que es lo que está en gris, y aprovecharla en el horario peak de la noche. Una instalación off-grid, ¿ya? Una instalación desconectada de la red eléctrica, requiere de un banco de baterías, ¿ya? O sea, nosotros dimensionamos este sistema y el banco de baterías para que pueda operar día y noche. Primero, una combinación de fotovoltaica más batería, después prácticamente solo fotovoltaica y después por la noche solo baterías, ¿ya? Esto es para que vean las diferencias que hay entre un on-grid y un off-grid. En el caso actualmente, la mayoría de los sistemas nuevos que están saliendo con baterías, ¿ya? ¿Cierto? Pero un sistema on-grid que incorpora un circuito backup. O sea, por ejemplo, si se corta el suministro eléctrico, ustedes pueden quedar funcionando con el router, ¿cierto? Con la máquina de pago, ¿cierto? Para poder cobrarle ahí a las personas, ¿cierto? En su negocio. Podrían dejar algunas luces auxiliares encendidas, podrían tener la estufa pellets también, ¿cierto? Que está consumiendo energía o para que no se apaguen los sistemas más importantes, ¿ya? Funciona bastante bien estos sistemas backup porque cuando se corta el suministro eléctrico, prácticamente la batería se conecta y no genera ningún ruido ni nada. O sea, no es como lo que uno tiene que hacer con un generador, ¿cierto? De dar la partida o si es de partida automática, hay un lapsus de tiempo, ¿ya? En el caso de los sistemas híbridos con batería, prácticamente instantáneo. Voy a pasar rápidamente por estos slides. Yo creo que ahí Gabriel debe estar preocupado por el tiempo de la exposición, obviamente, pero me gustaría mostrar esquemáticamente lo que yo señalaba en las gráficas, ¿ya? Eh, Estaba señalando que este sistema es sin almacenamiento energético, es un sistema on-grid, ¿cierto? Donde la energía eléctrica, ¿ya? Puede o ir hacia el consumo, ¿cierto? O puede, la energía generada por los paneles solares puede también inyectarse a la red eléctrica y luego consumiría a mi vecino, ¿ya? Eh, Podemos entrar en materia de discusión a lo mejor de la remuneración de estos excedentes, pero no es un tema de hoy día, así que la idea es principalmente que lo inyectado también te lo pague, ¿cierto? A un precio razonable y el medidor bidireccional registra los consumos y las inyecciones de energía, ¿ya? Entonces, en la boleta de la cuenta eléctrica te aparece cuánto uno consumió y sacó de la red eléctrica y cuánto uno inyectó
¿ya? Por lo tanto, te hacen un descuento de esos kilowatt hora llevado al precio del net billing, ¿ya? En esa zona. ¿Ya? No te descuentan la energía, te descuentan el valor llevado a pesos, ¿ya? En la cuenta de la electricidad. Que eso es una salvedad que hay que entender cuando uno hace un sistema regularizado con un medidor bidireccional. En el caso de un sistema off-grid, como explicaba anteriormente, prácticamente las baterías suministran en un mix, ya sea fotovoltaico con energía solar y la batería, en el caso de que la potencia fotovoltaica no es suficiente, ¿cierto? Las baterías aportan hacia el consumo. En el caso de los sistemas off-grid con generador diésel, ¿ya? Eh, en algunos casos se utiliza un tablero de transferencia, ¿ya? En este caso uno podría funcionar con un sistema fotovoltaico con batería, ¿cierto? Hacia el consumo, pero si no llegara a alcanzar el banco de baterías, podríamos suministrar a través del generador diésel, a través de un tablero de transferencia, hacer la transferencia del generador diésel, ¿ya? En algunos casos, algunos inversores permiten tener conectado el generador diésel y cargar las baterías, ¿ya? También está esa posibilidad. No voy a decir si son mejores o peores, porque eso ya es una evaluación del técnico, ¿cierto? Y en conjunto con la persona, con el usuario, con el consumidor o quien quiere implementar este tipo de sistema, ¿ya? De cuál sistema es mejor. En el caso híbrido, ya que es lo que yo mencionaba, que puede haber un corte de suministro eléctrico, ¿cierto? Se va la energía eléctrica de la red y entra en funcionamiento el sistema backup o sea, los inversores fotovoltaicos tienen un circuito backup en el cual uno puede segmentar esos consumos, ¿ya? Bueno, aquí hay otro esquema con generador también. Tecnológicamente hablando, hay muchas marcas y ofrecen distintas flexibilidad en torno a esto. Así que algunos me podrían decir, no, es que este esquema está equivocado o no, pero si vemos, por ejemplo, la cantidad de inversores que hay, y de topologías y de formas de operación de esto, realmente sería para bastante discusión, ¿ya? Así que bueno, hasta el momento ya hemos visto los sistemas, las distintas topologías. Yo me quise concentrar en esto para que puedan ver alternativas de generación fotovoltaica, ¿ya? Y aquí les voy a dejar un pequeño ejercicio, en este caso un ejercicio de alguien que vive en Limache, ¿ya? Que tiene una instalación, o sea, que quiso dimensionar una instalación fotovoltaica. Y aquí viene una recomendación de cómo podría hacer un dimensionamiento, que es bastante simple, que es a través de las lecturas, o sea, las boletas eléctricas tienen un gráfico, ¿cierto? Donde aparecen 13 meses, ¿cierto? Desde, por ejemplo, en este caso, desde julio hasta julio, ¿cierto? Desde el año pasado hasta este año, donde uno puede tener aquí, estos numeritos que están aquí son los kilowatt hora mensuales que uno consume, ¿ya? Entonces, con esto uno puede hacerse una idea de cuál es el consumo anual que uno tiene en 12 meses, ¿ya? Esto obviamente es variable. Si uno incorpora, por ejemplo, una bomba de agua, ¿cierto? O incorpora, no sé, 10 hervidores eléctricos, ¿cierto? O un calefactor de agua caliente, ¿cierto? Para tener agüita ahí, para hacerse un té, no sé. Todas estos consumos van incrementando, ¿cierto? El consumo, así que el perfil va variando, ¿cierto? Entonces uno debería hacer esta proyección de crecimiento de energético para poder hacer este análisis. Pero haciendo la suma, ya tenemos 8.417 kWh año, en este caso este cliente en Limache. Hay herramientas, en este caso, muy útiles y muy buenas también para, yo creo que unificar criterios, ¿ya? No digo que sea la herramienta ni la única, pero lo bueno es que en Chile contamos con una herramienta que es el Explorador Solar, que es desarrollado por la Universidad de Chile y el Ministerio de Energía, y está disponible,
¿ya? Están los enlaces en esta presentación. Yo aquí voy a hacer un ejemplo como de cómo se podría hacer el dimensionamiento para el cliente de Limache, ¿ya? En este caso, yo tengo una herramienta, por ejemplo, donde puedo demarcar el techo, ¿cierto? O la superficie que tengo disponible, ¿ya? Dentro de la herramienta. ¿Ya? No lo quise hacer en línea esto porque siempre falla en línea, así que eh, mejor muestro los slides y obviamente ustedes podrán ver cómo funciona, Exactamente, pero siempre falla. es cierto. Así que como que quise hacer el antídoto, ¿cierto? Y que no fallara la presentación. Entonces uno tiene aquí un cuadrito donde uno puede dibujar la superficie, ¿ya? Y te da una buena aproximación de cuánto tienes disponible para poder instalar, ¿ya? También tiene algunos parámetros de tiene una inclinación fija o es móvil, ¿cierto? Qué tipo de estructura, el grado de inclinación que tú le quieres dar a los paneles, ¿cierto? O sea, uno podría detallar un poquito más el sistema, pero ya la plataforma te da un tipo de instalación predeterminado donde tú puedes hacer algunos números rápidos para poder tener una idea de cuántos kilowatts puedes instalar en esa superficie. Bueno, una vez que ya uno hace este dibujo, ya uno obtiene, por ejemplo, en este caso, nosotros dibujamos el techo y obtuvimos 84 metros cuadrados, ¿ya? Que da una capacidad de 13,44 kilowatts. Ese punto 44 siempre es relativo, ¿ya? Porque depende de la tecnología, depende de muchas cosas, pero quedémonos con 13, ¿cierto? Entre 13 y 14 kilowatts que uno podría instalar en este lugar, como en el techo. Bueno, en el caso de esos 13 kilowatts, me da una generación anual de 19,393, ¿cierto? 19 megawatt hora año, ¿ya? Que eso es mucho más de lo que yo necesito, ¿cierto? Y en este caso, volviendo, si ustedes recordaban la boleta que analizamos al principio, tenía 8.417 kilowatt hora año. Entonces, acá aconsejamos hacer una regla de tres, digámoslo así, como hacer un cálculo, donde podemos calcular, digámoslo así, en forma lineal, qué potencia necesitaríamos para poder suministrar esa cantidad de energía. Yo sé que aquí a lo mejor conectados puede haber gente que sea especialista en temas fotovoltaicos y podría decir, bueno, es que yo quiero optimizar para el invierno, o quiero optimizar para el verano, o quiero, no sé, quiero optimizar para el amanecer o el atardecer. Entonces pongo los paneles, en vez de orientados hacia el norte, lo pongo hacia el atardecer, ¿cierto? O si estoy en la costa, ¿ya? En la costa de Chile tenemos la vaguada costera, ¿cierto? En la mañana, así que puede ser de que nos convenga mover un poco los paneles hacia unos 10, 15 grados, ¿cierto? Entonces, todos esos detalles, obviamente, se pueden ver en la simulación y puede hacer más rico esto y poder determinar ese número de la potencia instalada, ¿ya? Así que hago esta salvedad porque obviamente no, en esta presentación tan corta no puedo abordar todos esos temas. Bueno, finalmente, si ingresamos esos 5,8 kilowatts, vamos a tener una generación aproximada de 8,4 kilowatt hora año, ¿ya? Que eso nos da un valor bastante razonable, ¿cierto? Lo hicimos por regla de tres, esto, y llegamos a ese valor 5,8, por lo tanto, un valor que se asemeja o se acerca a la boleta que teníamos, ¿ya? Así que con esto podríamos estimar la potencia total que tenemos que instalar para poder suministrar los kilowatt hora, la energía anual para nuestro recinto, nuestro hogar o nuestra empresa. Em, eso es por el lado de la simulación. Ahora, ya terminando con esta presentación, para dar paso a la siguiente, solo quería mencionar de que esta es una herramienta que tiene la Comisión Nacional de Energía donde se calcula, este es un factor de emisiones de la red eléctrica.
¿ya? Y uno después, cuando tenga la presentación, pueden pinchar aquí y se van a ir a un sitio web donde aparece por mes el valor del índice de... estas son las toneladas de CO2 equivalentes por megawatt hora. ¿Qué significa esto? Y quise poner esta raya aquí que no es una regresión lineal, sino que es una raya que puse hacia abajo, de que está disminuyendo, obviamente por la alta penetración de energías renovables. O sea, lo que teníamos en el año 2018, en enero, ahora en enero del 2024 es mucho más bajo. Por lo tanto, eh, está mostrando la tendencia de que hay más energía renovable del sistema. Por lo tanto, si ustedes piensan en ser renovables, también podrían pensar en que la energía eléctrica de la red es una alternativa para descarbonizar su negocio, ¿ya? No solamente los sistemas de autogeneración. Ok, y bueno, aquí dejo un pequeño ejercicio de cómo llegar a las toneladas de CO2 equivalentes con estos índices. Principalmente un cálculo que se puede hacer con la energía generada con el sistema fotovoltaico. Algunas organizaciones públicas y privadas en el sector energético, pongo algunas, ¿ya? Porque obviamente hay muchas, ¿ya? Hay muchos consultores muy especialistas, pero cada uno de estos iconos tiene un enlace y dentro de esto hay un mundo, así que se los dejo ahí para que ustedes los puedan explorar. Eh, Tanto entidades gubernamentales, asociaciones gremiales y asociaciones y instituciones financieras, ¿ya? Que puedan ayudar a implementar estos sistemas de generación. La GIZ hizo un trabajo muy interesante desde el punto de vista de las guías técnicas y apoyo, material de apoyo. Así que dejo también los enlaces de estas guías técnicas que están disponibles en Internet. ¿Ya? Yo creo que eh, tenemos mucha información en Chile para poder implementar estos sistemas y está la documentación disponible en línea. Así que pueden mirarla desde aquí. Y esto es para los sistemas solares térmicos, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Perfecto, Eduardo. Eh, Muchas gracias por tu presentación. Sin duda pudimos conocer mucho más a los que no estamos muy habituados a este tema sobre energías renovables, un poco el contexto, que también es súper bueno tenerlo bien claro a la hora también para poder ir tomando decisiones específicas de invertir en esta materia y también específicamente sobre cuáles son las herramientas específicas también que de energías renovables que se utilizan más, sobre todo en turismo. Así es que muchas gracias. Como dije, la presentación va a quedar disponible para todos los presentes y que se la vamos a mandar por correo electrónico. ¿Ya? Las preguntas las vamos a dejar al final porque vamos a pasar ahora con la presentación de Carolina Sablá, como les había comentado al inicio de este taller, eh, con la parte de financiamiento y después hacemos las preguntas tanto de la parte técnica y la parte de financiamiento, tanto de Eduardo como para Carolina. ¿Ya? Solamente antes de empezar, Carolina, solamente dar un contexto muy general que ya lo vimos en el taller pasado de de eficiencia energética, perdón, sobre fuentes de financiamiento, que una de es la segunda pregunta que uno tiene respecto a estas técnicas. Eh, eh, no sé, es importante tener primero presente en qué institución poder pedir ayuda en el financiamiento y qué tipo de financiamiento también uno quiere pedir ayuda. Hay tanto subsidios como créditos, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien presente, ¿ya? Hay varias organizaciones que están dedicadas también de cierta manera, a agrupar las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, caso específico, la institución pública, el Ministerio de Energía, tiene su sitio web. A ver si se lo puedo compartir acá. En un segundo. Se me perdió. Acá está. Que es pfinanciamiento.minergia.cl.
Lo voy a copiar en el chat. Ahí creo que pasó por el chat, ¿sí? pfinanciamiento.minergia.cl están agrupadas la gran mayoría, por no decir todas las fuentes de financiamiento, tanto de subsidios como de créditos, también está Banco Estado ahí. Y lo más importante es que también hay que identificar que hay fuentes de financiamiento, por ejemplo, instituciones como Corfo, Cercotec, INDAP, etcétera, otras instituciones públicas, que son algunas permanentes y las otras tienen periodos que son a través de postulaciones, concursos o programas que van a hacer, que los van a publicando en distintos meses del año y en distintas regiones. Entonces, para conocer un poco este mapa tan complejo de financiamiento, el Ministerio de Energía hizo este resumen y que yo creo que les va a ayudar bastante para poder tener mapeado más o menos y cuál es el concurso, el programa, la fuente de financiamiento que más se acomoda en el espacio-tiempo, que es necesario para mí, en mi región, ¿no? Y al tipo de empresas. ¿Ya? Eso, así es que dentro de todas estas opciones de financiamiento, nosotros invitamos a Banco Estado. Aquí está Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? No sé si tienes ya Hola. audio. Sí, Sí, perfecto. Y que nos va a explicar específicamente cuál es la oferta que tiene Banco Estado específicamente para ustedes, para poder apoyarlos. ujú. Voy a compartir pantalla entonces para ir a la Perfecto. presentación. Ya. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muchas gracias, Fedetur, por darnos el espacio de conectar con las distintas empresas de turismo y poderles comentar a grandes rasgos, de una manera bien resumida, pero esperamos efectiva, las herramientas o instrumentos que tenemos en esta línea, ¿ya? Eh, entonces, bueno, tuvimos una relatoría súper ahí interesante, técnica. Yo, por supuesto, no soy experta en estos temas de tecnología, pero la idea es que, en el fondo, conectando con lo que anteriormente nos fue comentando el relator, podamos ir haciendo el nexo con estas herramientas, ¿ya? Bueno, desde primero que todo, y comentarles entonces que el banco viene trabajando en esta línea del financiamiento de inversiones sostenibles hace bastantes años, y el año 2021 sí fuimos parte de este compromiso que se llama la carrera hacia el cero, ¿ya? Que lidera las Naciones Unidas y que al banco lo compromete en que sus emisiones financiadas sean carbono neutrales al año 2050, ¿ya? Esto ha implicado movilizar a muchos equipos, muchos recursos, y afortunadamente vamos, yo creo, en una línea positiva. Comentarles que, bueno, algunas de las cifras que tengo aquí en la cabeza es que para las pequeñas empresas, el año pasado, por ejemplo, el 17% de las colocaciones en este mundo de pequeñas empresas correspondió a inversiones sostenibles, lo cual, por supuesto, nos genera un desafío de seguir creciendo, obviamente, perdón, pero creemos que vamos en un paso correcto. Tenemos hartos desafíos ahí con las microempresas que van un poquito más rezagadas, y aquí probablemente hay un mundo de aquello. Y también se ha avanzado bastante en las empresas grandes y corporativas, ¿ya? Entonces, esto enmarca gran parte de nuestro trabajo. A partir de este compromiso, se han definido productos que van orientados a las personas, por ejemplo, ecovivienda, etcétera, que por ahora no voy a comentar, y productos que están más orientados a los negocios, a las empresas. Y en particular vamos a hacer un zoom sobre lo que nosotros vemos en nuestro conocimiento, en el trabajo que tenemos con Fedetur, que nos apoya mucho en este tema también, para ir levantando cuáles son los requerimientos desde el sector, cuáles son las líneas que pegan a la industria del turismo, ¿ya? Y aquí podemos identificar cuatro grandes líneas, ¿ya? La primera línea, que son proyectos de eficiencia energética, que bueno, ahí muy bien, estamos ya bastante claros en que tenemos que partir
proyecto, de acuerdo a las recomendaciones que nos hizo en la sesión pasada la profesional de la Seremi en Magallanes del Ministerio de Energía, que hay muchos espacios de mejora en los establecimientos en relación a este punto. Antes de pasar, ¿cierto?, a proyectos que son normalmente de mayor envergadura, como nos comentaba recientemente, que tienen que ver con la generación de energías renovables, pero por supuesto que financiamos aquello también. La tercera línea es la electromovilidad, ¿ya? Y además tenemos nuestra oferta verde, en el fondo también aplica a las empresas que hoy día tienen sello S vigente, ¿ya? Y que realizan inversiones, si bien que no vayan en eficiencia o en generación en electromovilidad, podrían ser de la línea de sostenibilidad, por ejemplo, proyectos que vayan a la mejora de la huella hídrica, ¿ya? Entonces también tenemos esa posibilidad, ¿ya? Contarles que para poder financiar estos proyectos que son de eficiencia energética, de generación de energía, electromovilidad o los requerimientos que tengan las empresas con sello, nosotros tenemos varias herramientas. Yo les voy a comentar principalmente dos que tienen que ver con los créditos comerciales y después voy a hablarles un poquito de lo que es leasing, ¿ya? Aquí comentarles que los plazos que tenemos para este tipo de inversiones, bueno, si bien aquí estábamos escuchando que normalmente estos proyectos generan muchos ahorros, principalmente en la generación de energía, y estos podrían llegar a pagarse con los ahorros, ¿cierto? Nosotros de todas maneras damos la posibilidad de que proyectos que son más grandes lleguen, en el caso de las pequeñas empresas, hasta los 20 años el financiamiento, y para las microempresas hasta los 10 años, ¿ya? De todas maneras, vemos que los proyectos que son de la escala de las operaciones de los negocios normalmente son de tiempos más cortos, ¿ya? Pero están asociadas a las garantías, y las garantías nos permiten entregar hasta este horizonte de tiempo de más largo plazo, ¿ya? En relación al monto, bueno, estamos hablando aquí de que son créditos de inversión, por lo tanto también aquí estamos hablando de que podemos llegar a financiar hasta el 100% del valor de la inversión. De todas maneras, esto está siempre sujeto a la evaluación de la capacidad de pago de los clientes, ¿ya? Y siempre va a ser deseable que haya un aporte propio en estos créditos, ¿ya? Comentarles que hemos venido trabajando, por ejemplo, en el ámbito de la electromovilidad, en coordinación, ¿cierto?, con los ministerios de energía, ¿cierto?, para que el banco cofinancie algunos proyectos en el fondo que han accedido, como tú bien decías, Gabriel, a subsidios que se puedan estar otorgando en esa línea, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el programa Mi Taxi Eléctrico entrega financiamiento, una parte del financiamiento a través del subsidio, y nosotros cofinanciábamos la diferencia para que pudiese realizarse la compra tanto del vehículo como el sistema de carga, que es algo que de repente uno no lo ve, pero que es importante que lo tengamos en consideración. Respecto de las tasas, y este es el atributo que nosotros tenemos para los créditos, nuestra promesa es que los créditos que vayan en estas verticales, que son las verdes, que son las que generan disminuciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre tengan la tasa más baja de acuerdo a las estructuras de tasas que tenemos para las distintas bancas, ¿ya? Este es un ejemplo de tasas a 10 años plazo, ¿cierto? Al día de hoy, y en el caso de las microempresas, nosotros damos una tasa piso del 0,89%, ya para proyectos de cualquier monto, digamos. O sea, el proyecto podría ser desde 1 millón hasta 50 millones de pesos, la tasa va a ser del 0,89, que es la más baja. Y en el caso de que exceda eso, nosotros igual vamos a poder, por la estructura de tasa, ajustarla a un descuento sobre la tasa pizarra que es que nosotros manejamos, ¿ya? En el caso de las pymes, las pequeñas empresas tienen otro rango de tasa, porque aquí estamos hablando de escalas productivas mayores, de niveles de venta que incluso llegamos a los 100.000 UF de venta al año, y aquí tenemos una tasa, un rango de tasa que vamos entre el 0,79 al 0,99 mensual, ¿ya? Comentarles que proyectos de más de 10 años tienen una estructura de tasa en UF, y aquí, bueno, no la coloqué en la presentación porque son casos muy, muy puntuales, pero hoy día estamos en unas tasas que van del 0,79 al 0,90, perdón, del 7,24 al 6,99% anual. Ya son tasas anuales en ese caso.
Comentarles entonces que esto es en relación a los créditos comerciales, ¿cierto? Con destino a inversión, por lo tanto estamos hablando de inversiones que ya superan los 24 meses, como les comentaba, y manteniendo esta lógica de adaptarnos a la estacionalidad de los flujos de los negocios y en particular del turismo, que sabemos que es muy estacional, con flujos, con ingresos muy marcados en ciertas épocas del año, damos la posibilidad de que las cuotas que pagan estos créditos puedan ser anuales, semestrales, trimestrales, bimestrales o mensuales para los casos en que requieran cuotas mensuales, ¿ya? Contamos también con las garantías, en este caso estatales y reales. Estatales tenemos FOGAPE y Corfo, y eventualmente para los negocios que son más grandes, pequeñas empresas, ahí eventualmente también se toman garantías reales, ¿ya? Como les comenté, y para que ustedes se hagan una idea, solo una aclaración, en esta lógica que yo les estaba comentando recién, que tiene que ver con apoyar o hacernos cargo de que nuestras emisiones financiadas sean carbono neutrales al año 2050, nosotros estamos financiando al usuario final, ¿cierto? Ustedes, empresarios de hoteles, restaurantes, turoperadores, etcétera, son los usuarios finales para nosotros porque son ustedes los que realizan estas inversiones que finalmente reducen las emisiones, ¿ya? Pero también estamos en esta lógica de ir potenciando el ecosistema, estamos financiando a los habilitadores. En el fondo entendemos nosotros que son empresas que están en la cadena, ¿cierto? Y que son aquellos que importan, comercializan o manufacturan equipos, maquinarias, insumos materiales que van en la línea de la eficiencia, la generación y la electromovilidad. Entonces no me voy a centrar en el COMEX verde porque no es el foco de esta presentación, sino que en el leasing verde, y contarles que aquí los plazos llegan hasta los 15 años, pero se establecen de acuerdo a la vida útil del bien, ¿ya? Comentarles que los leasing, entonces, como ustedes deben manejar, financia inmuebles, la compra de bodegas, terrenos, y por supuesto todo equipo, equipamiento, maquinaria que sea necesario para la operación del negocio, ¿ya? En este caso también llegamos hasta el 100% del valor de la inversión. Y también, igual que en el anterior, nosotros tenemos un leasing con tasas normales y en este caso tenemos un leasing con tasas que son verdes, que son spread preferenciales, y hoy día, para que tengan una idea, esto también está siempre a marzo de este año, y estas tasas podrían cambiar, pero para que ustedes tengan una idea, vamos entre el 3,71 al 1,67% anual, ¿ya? Y la ventaja de este leasing también asociado a los negocios del turismo, ¿cierto? Que tenemos esta estacionalidad, también podemos programar la posibilidad de cuotas en el fondo que sean asociadas a esa estacionalidad, pudiendo ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales en caso de requerir, ¿ya? ¿Cuáles son entonces los requisitos y documentación para acceder a estos financiamientos? En el caso de las microempresas, entendamos que es una microempresa, son aquellas que tienen ventas entonces anuales hasta las 5.000 UF, entonces estamos hablando de negocios que están entre 0 y 5.000, son los más pequeños, ¿cierto? Venden más o menos 15, 12 millones mensuales en promedio, y aquí lo que les pedimos es que tengan al menos un año de antigüedad en el caso de personas naturales, y las personas jurídicas, otras personas jurídicas, se les pide 2 años de operación en el negocio, ¿ya? Además, como cada cliente al momento de solicitar financiamiento tiene que cumplir con la política comercial y de riesgo que tiene el banco, ¿ya? Y en el caso de las pequeñas empresas es muy similar. Aquí en todo caso se piden 2 años de antigüedad en el negocio de la empresa, ¿ya? Tiene que cumplir con la política comercial de riesgo, y aquí estamos hablando entonces de pequeñas empresas, son para nosotros entendidas aquellas que tienen ventas superiores a microempresas, es decir, 5.000 UF hasta las 100.000 UF de venta neta anual, ¿ya? Y me quiero detener solo un poco para que ya aquellos que en el fondo con estas charlas ya esté pensando efectivamente en realizar las inversiones, los voy a dejar ahí un formulario para que se contacte con nosotros, pero sí señalar que nosotros en este caso estamos pidiendo, siempre está esta queja de que el banco pide mucha documentación, y bueno, para esta línea, que en el fondo que tiene que ver con una oferta en tasa preferencial, y que como ya les comenté anteriormente, nosotros estamos con este compromiso de reportería ante en el fondo que nos compromete a ser riguroso con nuestra
con lo que estamos vendiendo, es que también se piden ciertos documentos que tenemos, que requerimos para acreditar que estas inversiones efectivamente están realizando los aportes en las reducciones de emisiones que estamos hablando, ¿ya? Y ahí también se mencionó el tema del greenwashing, que para nosotros es un aspecto muy serio. Entonces, esta documentación es parte de esta reportería y la responsabilidad que como banco tenemos para ser honestos en la información que estamos entregando, ¿ya? Hacia el mercado sobre todo. Entonces, aquí pedimos en el fondo dos papeles. Siempre una cotización del proyecto, equipo, maquinaria, insumo material que se esté comprando, ¿ya? Y que en el fondo, que nos dé en el fondo son los presupuestos, ¿ya? La cotización o presupuesto. Y además pedimos un segundo documento que tiene que ver con efectivamente la certificación de que este insumo, material, etcétera, proyecto, en el fondo reduce estas emisiones, ¿ya? Normalmente ahí yo me paré a tomar un cafecito, pero no sé si ahí comentaron de que idealmente todos estos proyectos deberían ser desarrollados por instaladores que primero estén registrados en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y nosotros los animamos a que siempre generen proyectos con profesionales que tengan respaldo, que tengan experiencia, que estén registrados, ¿ya? Entonces, normalmente los proyectos de eficiencia los diseña, los presenta un instalador SEC, ¿ya? Entonces, con eso, para nosotros está bien. En el caso de los proyectos que ya son de generación de energía renovable, aquí hasta los 300 watts, que también ahí comentaba que era la escala de los proyectos de generación ciudadana, hasta los 300 watts nosotros pedimos que estos proyectos, los implementadores de estos proyectos obtengan una ficha de la Agencia de Sostenibilidad Energética que sirve para, en el fondo, para varias cosas, pero en particular para acreditar que los proyectos están bien formulados y que generan los ahorros, ¿cierto?, que están comprometidos y que reducen las emisiones que estamos queriendo reducir, ¿ya? Entonces, ese es el documento solo para proyectos de generación de energía. Y evidentemente para los vehículos eléctricos nos basta con que venga la ficha técnica de ese vehículo junto con la cotización, ¿ya? Me pidieron si podíamos llevar esto como que de repente se escucha un poco como técnico o complejo a casos que sean reales, ¿ya? Aquí les quería comentar de dos casos que hemos estado colocando en las presentaciones, y este es un caso de un hotel en la región de Atacama, ¿cierto? Que pidió financiamiento para hacer todo el recambio de tecnología de eficiencia energética y también mejorar la huella hídrica del hotel, dado que está en una zona donde la escasez hídrica es bien fuerte, ¿ya? Esta empresa estaba certificada y de hecho su certificación tiene vigencia hasta este año, y con el financiamiento logró, ¿cierto?, hacer varias mejoras en términos de el manejo de las aguas grises, la misma generación de energía renovable. Ahí en el techo se observa ciertos proyectos de agua caliente sanitaria, así que este empresario hizo una serie de inversiones que en el fondo van a mejorar su desempeño ambiental y fue financiado como un proyecto verde, ¿ya? Entonces en este caso está siendo financiado por ser una empresa certificada. Y aquí hay un segundo caso que me imagino podría ser más común a lo que ustedes hacen, ¿ah? Entendiendo que aquí hay una dispersión también geográfica de empresas, pero bueno, este es el caso de un hotel en Vicuña, ¿cierto?, que solicitó un crédito que se orientó a hacer todo un proyecto de mejoramiento en temas de eficiencia energética y de generación desde fuentes renovables, ¿ya? En particular, desde la parte de eficiencia fue para la adquisición de calderas eléctricas con sus respectivos tanques y caldera de respaldo y sistema solar térmico para agua caliente sanitaria, ¿ya? Adicionalmente, financió un sistema solar net billing, ya que tenía una capacidad de 54,74 kilowatt hora y con una inversión de 44 millones de pesos, ¿ya? Y esta es la ficha, ¿cierto?, que les comenté que nosotros pedimos que se obtenga, que los implementadores obtengan desde la Agencia de Sostenibilidad Energética. Y en esta ficha, por ejemplo, hay algunos elementos que para nosotros y que creemos tienen mucho valor para los empresarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, se establece que en este proyecto, como fue presentado, considera un ahorro anual en un rango entre 7,5 millones
y 13,3 millones de ahorro en la cuenta de la luz, por decir, al año, ¿ya? Por lo tanto, este proyecto genera un payback simple al cabo de 3,3 años, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que la inversión realmente se paga en muy corto tiempo con los ahorros que se están generando, ¿ya? Este fue un caso de financiamiento entonces de la línea de eficiencia y generación de energía, ¿ya? Así que bueno, eso es a grandes rasgos lo referente a nuestra oferta. Yo les voy a dejar acá una información que nos parece, ustedes son los primeros en manejarla, no la hemos presentado antes, en esta lógica de ir comunicando la oferta que tenemos y lo que nosotros queremos empezar a apoyar, porque en el fondo aquí suelo detenerme un poco, no sé si ahí en algún momento, Gabriel, ustedes comentaron de los resultados de una encuesta, un estudio que hizo la Corfo, que era de la encuesta de adopción y mitigación del cambio climático en empresas chilenas, que se hizo en el año 2023, donde salió además que el sector de ganadería, agricultura y turismo son los más sensibles a esta problemática. Y ahí ese estudio decía que además casi el 43% de las empresas que fueron encuestadas ya habían tenido en los últimos 7 años algún impacto negativo derivado de condiciones meteorológicas que estamos viviendo por el cambio climático. Y donde mencionaban que uno de los aspectos que más les complicaba para poner en marcha proyectos de este tipo era la falta de información, ¿ya? Entonces, lo que queremos en este caso, con esta plataforma que se llama Mi Pyme Verde, que ahí está el código QR para que ustedes puedan entrar, ¿cierto? Es un espacio que va a ser abierto, ¿cierto? Para clientes y no clientes claramente, donde en el fondo nosotros queremos entregar asesoría, algún tipo de orientación en las líneas de eficiencia, de generación y electromovilidad y próximamente obras de riego para que podamos ir todos avanzando hacia mejores niveles de adaptación y mitigación del cambio climático en nuestras empresas, ¿ya? Como les decía, tiene 3 verticales hoy día, pero vamos a sumar, esta está en un piloto, entonces esperamos lanzarlo a fin de mes, donde ya queremos tener la información más completa, pero tiene estas 3 líneas que es apoyar en la reducción de estas brechas de información en los usuarios, conectar a los usuarios, ¿cierto?, con empresas que son líderes en Chile en proyectos de este tipo, ¿ya? En el fondo, empresas que están en alianza con Banco Estado y que esperamos y que tienen reputación, trayectoria, cobertura, etcétera, para poder cumplir con estos proyectos. Y por último, a través de un formulario, acceder al financiamiento de estos proyectos. Ahí está el link al formulario, ¿ya? Entonces lo que queremos es que en 3 simples pasos, porque efectivamente igual esta información es un poco compleja y difícil de digerir, podamos ir entregando orientación respecto a que, bueno, qué tipo de proyecto, qué tipo de tecnología es la que a mí me conviene, ¿cierto? Después, en el fondo, cómo me conecto con una empresa o un implementador o un instalador que pueda desarrollar mi proyecto y finalmente cómo llevo ese proyecto a ser concretado a través del financiamiento, ¿ya? Como les digo, está en proceso evolutivo, pero los animamos si es que ya quieren ingresar, que le echen una mirada para que puedan tener ya una idea si es que necesitan más información. Y finalmente les dejo mis datos en caso que requieran conectar directamente conmigo para otras necesidades que no sean necesariamente esta línea verde. Estoy siempre disponible, o si no, a través de Gabriel, que nos hace llegar siempre o podría hacernos llegar sus inquietudes, ¿ya? Así que bueno, eso es un poco lo que a grandes rasgos queríamos transmitirle y quedamos disponibles para sus consultas. Muchas gracias, Carolina. Excelente y clara presentación de cuál es la colaboración que puede dar la institución, en este caso Banco Estado, a proyectos tanto de eficiencia energética, que ya lo hemos recalcado 3 o 4 veces, y Ujú. por supuesto los que nos convocan hoy día de energías renovables, de autoconsumo para pequeñas empresas de menor tamaño del sector turismo. Muchas gracias. Así que vamos a dejar ahora una ronda de preguntas, el chat a ver si se activa para hacer consultas. Lo que hicimos nosotros, cuando ustedes se registraron acá en este taller, pusieron ahí qué es lo que querían aprender del taller, cuáles eran las principales temáticas. Nosotros, a través de
de estas 135 registrados que tuvimos, ocupamos la inteligencia artificial para hacer un resumen de esta parte cualitativa y lo resumimos en 3 preguntas que de alguna u otra manera grafican cuál es el interés de la audiencia para poder, digamos, llevarse algo como más bien concreto para su respectiva empresa. Entonces, tenemos 2 preguntas. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, ahí ya te veo. Las primeras 2 preguntas para Eduardo y la tercera para Carolina. Eduardo, ¿qué tecnologías y sistemas de energías renovables son los más adecuados para la industria turística, considerando aspectos como la eficiencia energética y la adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas locales? Siempre la respuesta es depende, ¿ya? No hay una respuesta única, pero obviamente hay que casarse con algo, ¿ya? Yo diría, hice bastante énfasis al agua caliente sanitaria. Creo que eh, si bien los sistemas fotovoltaicos son importantes para suministro eléctrico, digamos, porque cada vez los consumos son más eléctricos, el agua caliente siempre tiene un peso bastante importante en muchas de las empresas que son de este rubro. Ahora, la electricidad, por el otro lado, yo creo que está tomando un rol relevante desde el punto de vista de la resiliencia, porque cuando tú tienes un corte de energía, tienes un malestar bastante grande de los clientes, ¿cierto? Porque tú estás satisfaciendo, no sé, pues, necesitas tener electricidad para echar a andar bombas de agua, ¿cierto? O que esté la luz encendida, no sé, en un restaurante, no sé, entonces... Ahí yo creo que yo diría primero el agua caliente y después, que también son proyectos que se pagan más rápido, ¿ya? Eh, Después vendría lo que es la fotovoltaica. Perfecto. Muy buenas recomendaciones, Eduardo. Otra pregunta, Eduardo. ¿Cómo pueden las empresas turísticas realizar una transición efectiva hacia las energías renovables, especialmente a través de la implementación, como ya mencionaste, sistemas solares y otro tipo? ¿Y qué ejemplos exitosos tú podrías identificar dentro del sector? Ya, buena pregunta. En 2024 ya puedo decir de que hay muchos proyectos exitosos, ya hay muchas empresas que ya han implementado energía renovable y se han visto, digamos, los ahorros. Em, Yo creo que para poder implementar algo exitoso, recojo lo que dijo Carolina, un poco de que deberían ir con empresas que tienen experiencia, ¿ya? No solamente los de la agencia ni los que están con el banco, ¿cierto? Sino que hay muchos instaladores electricistas y también de agua caliente, sanitaria, que son Gasfitter y que se han ido especializando, ¿ya? Hay una oferta bastante grande de formación tanto universitaria como técnica, incluso de liceos industriales, técnicos profesionales que que trabajan para empresas que no necesariamente son instaladores de la superintendencia, pero sí trabajan con instaladores, que somos los que ponemos la firma en los proyectos. Y yo creo que ha alcanzado un nivel de madurez bastante bueno en el país en estos últimos 10 años. Ya nosotros lo vimos en el año 2013, 2014, de hecho cuando yo partí con mi empresa, vimos como hasta la SEC, digámoslo así, está como que se pegaba algunos cabezazos con algunos temas que se tuvieron que ir resolviendo en la medida de lo posible. Creo que con eso respondo, ¿no? Gracias, Eduardo. La siguiente pregunta para Carolina, y la voy a ligar un poco con algo que recién están escribiendo aquí en el chat, sobre cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para la implementación de proyectos de energías renovables en el sector turismo. Un poco ya lo mencionaste en la presentación, pero si lo puedes como puntualizar. Y ¿existe un tope de capacidad a generar? Creo que también lo mencionaste en la presentación o por ahí lo tocaste a ver para que nos quede Sí, bien claro. bien claro. Sí. Bueno, primero en relación a la oferta financiera, es decir,
proyectos que tenemos para financiar las líneas que hemos estado conversando, que son proyectos de eficiencia, de generación o electromovilidad, ahí tenemos créditos comerciales, como comentaba hace un ratito, ¿ya? Y que en el fondo requieren la evaluación de la capacidad de pago de las empresas, que tienen estos requisitos que les comentaba, ¿ya? Y que en el fondo que es una evaluación comercial y de riesgo que hace el banco, obviamente. Y por otro lado, el segundo instrumento que me parece que es súper interesante y atractivo y se utiliza relativamente poco en el sector es el leasing, ¿ya? Entonces también ahí, en el fondo, cuando ya tengan claro la idea de proyecto, cuando ya en este flujo que mostraba Eduardo, súper interesante, que es desde cómo voy pasando las distintas etapas, me voy acercando ya a la concreción de ese proyecto, ahí puedan ver estas dos alternativas, ¿ya? Entonces, si bien podría estar acotada como a los plazos, podrían ser plazos un poco más acotados porque están asociados a la vida útil de los equipos, ¿cierto? Sí me parece que tiene varias ventajas porque ustedes saben que tiene beneficios tributarios, ¿cierto? Están asociados seguros, por ejemplo, se han ido perfeccionando los seguros que van asociados a los leasing y eso hace que también estén protegidos contra alguna eventualidad, ¿cierto? Entonces, tenemos esas dos, para el mundo del turismo yo diría que son esas dos líneas, ¿ya? El crédito y el leasing. Em, y respecto de la escala comentaste, ¿cierto? Como si hay alguna restricción con la capacidad. No, no hay ninguna restricción. ¿Esa fue la pregunta? Claro, ¿cuál es si existe algún tope de capacidad Ah, para generar? no existe un tope, solo que es que les comenté que los proyectos que normalmente se financian en el banco de clientes, ¿cierto? Son proyectos que son menores a los 300 kilos y la competencia de la agencia para validar técnicamente estos proyectos es hasta 300 kilos. Ahora, proyectos que superan esa capacidad, ¿cierto? Ahí yo no soy experta, el Eduardo podría apoyarme si es que necesito algún detalle. Sí, No son competencia de la agencia no te va a decir en el fondo si ahorra, si no ahorra, si emite o no emite, ese ya en el fondo como son de una escala mucho más grande y aquí estamos hablando de proyectos que Esa, probablemente el de menor negocio es la tamaño. generación, ¿ya? Probablemente es la Y de generación autoconsumo. y no el autoconsumo o el consumo para las operaciones de los negocios, ahí en el fondo los podemos evaluar de todas maneras y acceden a los financiamientos y todo, pero no existe una restricción asociada a la capacidad o a la generación, ¿ya? No sé si fui clara. Perfecto, ¿no? Ya. Está clarísimo. Bueno, ya estamos en el tiempo que tenemos programado finalizar este taller. Le agradezco a todos los participantes, especialmente también, por supuesto, a Eduardo, que nos hizo la relatoría de energías renovables, a Carolina Sabla de Banco Estado con estas opciones de financiamiento y a cada uno de los participantes que están y que han permanecido acá en este taller también de las distintas regiones del país y empresas de todo tipo, se inscribieron agencias, alojamientos, restaurantes, también profesionales del turismo, y también un cariñoso saludo a todos los municipios encargados de turismo municipal, gremios, también veo por ahí rápidamente de las distintas regiones del país, así que esperamos que en este ciclo de dos talleres, tanto de eficiencia energética como de herramientas de energías renovables para el autoconsumo, hayamos podido aportar como federación al sector turismo en general, apoyado por Cercotec, de no solamente tener un aporte significativo en un desarrollo turístico más sustentable, sino que también aportar también a la competitividad de la empresa, que también es algo importante hacerlo de esta manera. Así que muchas gracias, que tengan un buen día y por supuesto, muchos están comentando ahí, como dijimos ya, tanto la presentación va a ser compartida por correo electrónico a todos los participantes y bueno, y la grabación ya queda disponible en el sitio web de FEDETUR. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego, muchas Eduardo. gracias a todos. Que estén muy Saludos. bien. Que estén muy bien.